Das Liebesverbot es la segunda ópera de Wagner y la primera en ser estrenada, porque la anterior, Die Feen, Las Hadas, pues esta ni siquiera la llegó a ver en toda su vida. La obra, bueno, el libreto es del propio Wagner, a partir de Medida por Medida, de Shakespeare, y el nombre, esto de Liebesverbot, literalmente, pues significaría la prohibición del amor, pero en castellano se dice siempre la prohibición de amar, que aunque es menos literal, pero en realidad es correcto, porque claro, lo que se prohíbe pues no es el sentimiento, sino su ejercicio, es decir, no experimentarlo, sino hacerlo, vamos a decirlo así. En todo caso, ya digo, el libreto es a partir de Medida por Medida de Shakespeare y bueno, la obra la empezó a componer Wagner en junio de 1834, pues lo acabó el primer boceto en prosa. Él trabajaba siempre haciendo primero un tratamiento en prosa, luego empezó a construir ya el libreto en verso a partir del mes de septiembre y la música la empezó a escribir en enero del año siguiente, del año 35, y acabó más o menos en los primeros meses del año 36. El estreno tuvo lugar en Magdeburg en el 29 de marzo de ese mismo año, del 36. Solamente se le dio una representación y en vida de Wagner no volvió a interpretarse nunca más. No se volvió a hacer pues hasta 1927 en Múnich. Previamente, el año 84, en 1884, es decir, inmediatamente después de morir Wagner, se intentó otra representación en Múnich y sorprendentemente las autoridades lo prohibieron porque estimaron que la obra era muy licenciosa. Y bueno, luego ya se interpretó, pero solo en versión de concierto, en Bayreuth en 1974, pero no en la Festspielhaus, sino en el auditorio municipal, en el seno de un congreso de las Juventudes Musicales Internacionales y ya digo, en versión de concierto. Acerca de cómo surgió la obra, de cómo tuvo la idea, el propio Wagner nos lo ha contado en su autobiografía, en Mein Leben. Bueno, extracto algunas frases porque dice mucho más, pero en fin. Dice que la obra se le ocurrió, dice, en el curso de un maravilloso viaje de verano a los balnearios de Bohemia. Yo tenía, dice Wagner, 21 años y estaba henchido de ardor juvenil y de una visión positiva de la vida. Estaba hechizado por Ardinghello y por la joven Europa y abandoné el misticismo abstracto y me entregué al materialismo, la belleza física, el humor y la despreocupación, que fueron unas revelaciones prodigiosas. Y luego, claro, habla de cómo la obra de Shakespeare, pues él la adaptó, cambió el significado final, porque la obra de Shakespeare en realidad es un alegato acerca de la necesidad de que haya una justicia única para los poderosos y para los pobres. Pero Wagner lo modificó y él mismo lo explica así, dice: el punto focal de mi concepción era un ataque contra la hipocresía puritana y la perversidad de la censura moral, lo que me condujo hacia una provocativa exaltación de la libre sensualidad. Quería fustigar la hipocresía culpable que transgrede la ley natural y censura las costumbres. Para ello, modifiqué el argumento de Shakespeare para que el castigo del hipócrita viniese directamente del amor. En fin, las dos obras que cita Wagner en esta recensión, pues una es concretamente Ardinghello o Las Islas Afortunadas de Wilhelm Heyse, que se publicó en 1780, y Heyse acababa de volver de una estancia en Italia de 6 o 7 años. Heyse es una de las figuras fundamentales del movimiento del Sturm und Drang, y la novela pues es el punto de arranque de esta fascinación que todos los románticos alemanes sintieron hacia el Mediterráneo y concretamente hacia Italia, que aquí es presentada pues como una tierra de costumbres liberales, de espontaneidad y bueno, naturalmente pues todas estas cosas que tanto fascinan siempre a todos los nórdicos, ¿no? El buen clima, etcétera, ¿no? La liberalidad de las costumbres, etcétera, etcétera. Y La joven Europa es una obra una novela de Heinrich Laube que se había empezado a publicar justo el año anterior, el año 33, que viene a ser una proclama en favor del amor libre, pero Heinrich Laube es sobre todo importante, más todavía que literariamente, que lo es y mucho, también desde el punto de vista político, porque fue uno de los fundadores de la Junge Deutschland, que es exactamente el movimiento equivalente a la Giovane Italia que había fundado Mazzini
y que además se fundó en Alemania pues exactamente un año después, es decir, 1832. Mazzini intervino también en la fundación de la Junge Deutschland, en la que también participó luego, a la que se adhirió posteriormente Wagner, y claro, esto implica el nacimiento de la conciencia nacional italiana por una parte y alemana en otro caso, pero asociados a la idea del republicanismo. En este momento el nacionalismo en Italia y en Alemania es un movimiento progresista. Y la novela de Laube se había empezado a publicar el año anterior, todavía los 2 tomos siguientes esperaron 2 años más, pero a Wagner ya lógicamente le tenía fascinado. Entonces las transformaciones de Shakespeare, aparte de cuestiones argumentales, pues van también en otro sentido. Por ejemplo, la de Shakespeare se desarrolla en Viena, pero la ópera de Wagner se desarrolla en Sicilia. Pero, sin embargo, el virrey de Sicilia, que en la obra de Shakespeare se llama Angelo, aquí se llama Friedrich, es alemán. Y claro, el haber elegido este nombre, pues es una manera de presentar a este personaje, que es un personaje odioso, hipócrita, etcétera, pues como un significante precisamente de ese puritanismo teutón, ¿verdad?, que Wagner quería criticar, porque claro, la prohibición pues es la prohibición, la que se ejerce en la obra, del carnaval, de las costumbres que este personaje estima como licenciosas, que es cerrar las casas de citas, y bueno, concretamente el protagonista pues es condenado a muerte porque, como dice Shakespeare, ha convertido a una muchacha en mujer, naturalmente con la aquiescencia de ella, claro. Sin embargo, pues él es condenado a muerte, nada menos. Entonces, ese es el punto argumental de arranque de la obra. Entonces, este año, el año 34, es un año absolutamente crucial en la vida de Wagner. Por una parte, personalmente, porque es cuando conoce a Mina Planner, que luego unos años más tarde va a ser su esposa, pero que inicia ya una relación amorosa con ella. Luego, porque en ese mismo año en Leipzig ve actuar a Wilhelmine Schröder de Verindt, que esta mujer es una figura importantísima, un soprano, ¿no?, y una figura importantísima dentro del mundo del romanticismo alemán. Su encarnación de la Leonora de Beethoven fue absolutamente antológica, ¿verdad? Y él la ve interpretando Capuleto Montecchi de Bellini. Y esto lleva su atención o atrae su atención hacia Shakespeare, aunque la obra de Bellini no se basa en absoluto en Romeo y Julieta. En todo caso, lo que le atrae a Wagner, evidentemente, no es la música de Bellini, que él la califica como superficial y poco importante y tal, sino la encarnación dramática que ella le daba hacia el personaje de Romeo, por la fuerza dramática que al parecer ya tenía en escena. Y luego, claro, este mismo año, 34, es cuando él, por recomendación de Ferdinand Steinmeier, que es el Kapellmeister de Leipzig, consigue hacerse con el cargo de director de la compañía de teatro de Magdeburg, que es una localidad que en este momento anda por los 40 y tantos mil, 50 y tantos mil habitantes, y que tenía, pues eso, una compañía de teatro con una orquesta de 34, 36 músicos. Entonces es interesante pararnos un momentito a pensar en el repertorio que hace Wagner justamente en esta época, que es cuando está trabajando en Das Liebesverbot, porque la primera obra que interpreta con esta compañía es el Don Giovanni de Mozart, y luego van a seguir obras pues de Bellini, que era 2, de Herold, de Rossini, que era otras 2 también, de Paisiello y de Auber, que además Auber, en su propia autobiografía, Wagner confiesa la admiración que sentía por Auber y en concreto por la Nuit de Portici, que es una obra que él también dirige en esta primera temporada. El estreno, ya digo, no se dio más que una representación, pero el estreno fue tumultuoso y desastroso, y además desastroso también desde el punto de vista económico. El empresario de la compañía, que se llamaba Heinrich Bethmann, pues había llegado a un acuerdo con Wagner, de manera que los beneficios de taquilla de la primera representación eran para el empresario y de la segunda representación tenían que ser para Wagner. Bueno, naturalmente los beneficios fueron todos para el empresario, en ese sentido es una obra de absoluta actualidad, si se quiere ver así. La cuestión es que la obra solamente dispuso de 10 días de ensayo, que es una obra larga, difícil para todos, para la orquesta, para el coro. La escritura de orquesta de Wagner es muy densa, como no es habitual, y claro, con una orquesta pequeña, poco ensayada, pues la orquesta se comía a los cantantes no estaban nada seguros en sus partes, no se las sabían, parece ser que el tenor se inventó la mitad, y luego además, y en fin, esto resulta un poco chusco, pero hubo una reyerta violentísima entre el barítono,
que se llamaba Pellert, y el tenor que se llamaba Schreiber, porque al parecer, a cuenta de las asiduidades lúbricas que el tenor se permitía con la soprano, que interpretaba el personaje de Isabella y que era la mujer de Pellert, que también se llevó, por cierto, su parte correspondiente de puñetazos, porque, según parece, pues no era insensible a los venustos requerimientos del sopradicho tenor. Hubo efusión de sangre y, claro, al final, pues es que la obra, la segunda representación no se pudo hacer, y entonces hubo que devolver el dinero de las localidades, con lo cual Wagner no obtuvo el menor beneficio, y además, por otra parte, tampoco debió ser mucho, porque aunque el Loyón estaría más o menos lleno, pero sí sabemos que el patio de butacas, vamos, la platea, pues solamente en esa segunda representación solamente vinieron tres personas, tres espectadores nada más. Entonces se hizo la primera representación, que fue un desastre, la segunda hubo que suspenderla por la reyerta entre el barítono y el tenor, y la obra nunca más se volvió a representar. Wagner intentó llevarla a Leipzig, a Múnich, sin ningún éxito. Se la envió a Meyerbeer, se la envió a Tenor Joly, que era el director del Teatro de la Renaissance en París. Pues no, la obra no despertó ningún entusiasmo, y ahí se quedó. Lo único que logró Wagner en toda su vida acerca de Das Liebesverbot, luego él mismo perdió el interés por ella, pero en fin, fue conseguir que se editase una parte del primer acto, la canción de carnaval que canta el coro en el primer acto, que se la editó August Laube August Lewald, que se le editó en un periódico que le editaba, que se llamaba Europa. Que este August Lewald, por cierto, era tío segundo de Fanny Lewald, que era como se sabe, pues una de las fundadoras del movimiento feminista alemán, una escritora verdaderamente pues muy importante desde ese punto de vista. Es interesante considerar las influencias y las direccionalidades estéticas que toma Wagner en estas tres primeras obras, en que todavía su estilo, lo que conocemos como su estilo de madurez, no está definido. Die Feen, Las Hadas, la que nunca vio estrenada, pues es, una obra basada en una obra claramente romántica, con elementos de tipo sobrenatural, en fin, en la misma línea de Weber y sobre todo de Marschner. Luego la que va a venir después de Das Liebesverbot, que es Rienzi, es una gran ópera francesa en el estilo Meyerbeer, que además esta obra sí tuvo muchísimo éxito, y bueno, fue lo que cimentó la fama de Wagner en todo el mundo cuando se estrenó. Y la obra que está en medio de las dos, que es precisamente la que ahora nos ocupa, pues la influencia fundamental es, por una parte, la ligereza francesa, sobre todo de Auber y de Herold también, y luego un melodismo italiano, claramente italiano, que claro, el libreto está en alemán. Se suele decir que de Bellini. A mí me parece que es bastante más bien de Donizetti, y en parte de las partes más virtuosísticas, tiene partes muy difíciles para la soprano y para el tenor, son más bien rossinianas. Y esta influencia rossiniana se ve también en otra cuestión, una cuestión muy importante, que es quizá lo primero que llama la atención de la obra cuando se la mira en su conjunto: la relativa poca importancia que tienen las arias como como unidad de articulación, como unidad enunciativa. La unidad enunciativa, hay arias, pero están incluidas dentro de bloques mayores, como por ejemplo un dúo, o como por ejemplo sobre todo conjuntos, en que hay aria, dúo, coro, y es todo un grupo, un conjunto indisociable. Y esto, claro, esto sí que es una clara influencia de Rossini, que sobre todo ya en sus obras ya de madurez tiende siempre a unir los números separados en bloques muchísimo mayores. Luego no hay en absoluto pues esa estructura sinfónica que tiene una obra posterior, o la inmediata posterior, como va a ser el holandés errante, que tiene una concepción sinfónica armónicamente, que está guiado por una tonalidad principal, etc. Aquí no hay el menor barrunto de esto. Ni siquiera hay una asociación clara, perceptible entre personajes y tonalidades, o situaciones y tonalidades. Si acaso la tonalidad de do mayor tiene cierta relación con la idea de la espontaneidad popular, también, claro, de paso con el personaje de Isabella, el aria que canta en el tercer acto, Yo soy la hermana, cuando canta esto, el Ich bin die Schwester, ¿no? Estando mayor, pero no hay propiamente una ascripción tonal, una ascripción armónica precisa. Sí tiene un punto, vamos a decir, autobiográfico desde el punto de vista musical interesante.
y es la presencia del famoso Amén de Dresde. El Amén de Dresde es una figura de tipo armónico que se debe a Johann Gottlieb Naumann, que fue Kapellmeister de Dresden muchos años, y es una figura que se canta, pues se cantaba en la liturgia, ¿verdad?, para corroborar o para poder decir amén al final, por ejemplo, de las antífonas, ¿no? Entonces, parece ser que Wagner la oyó por primera vez y le causó mucha impresión el día de su confirmación en 1827. En todo caso, este tema aparece aquí en el comienzo del segundo cuadro del primer acto, que es en el convento, que las monjas están cantando la salve, una salve regina. Bueno, pues lo primero que se escucha antes de la salve regina es precisamente con lo que arranca la escena, es con el Amén de Dresde, con la música del Amén de Dresde en la orquesta, que son 3 compases, ¿no? Ese tema luego nos lo vamos a encontrar en Tannhäuser y sobre todo, y ahí juega un papel importantísimo, es el tema del Grial en Parsifal. Y luego, claro, ese tema aparece en otras obras. Por ejemplo, estaba ya en la Sinfonía de la Reforma de Mendelssohn, que es del año anterior, de 2 años anterior a la obra de Wagner. Luego va a aparecer también en la novena de Bruckner, va a aparecer en la primera de Mahler, va a aparecer modificado en el Zaratustra de Richard Strauss. En fin, es un tema, digamos, muy cualificado y que para Wagner evidentemente debía tener algún significado personal, porque luego lo incluye en momentos cruciales de óperas posteriores. Pero lo verdaderamente llamativo, lo verdaderamente interesante de Das Liebesverbot es que aquí hay un cierto germen de lo que va a ser luego la concepción musical de Wagner, ¿no? Y es la presencia de un tema que es el tema que da precisamente título a la obra, el tema de la prohibición, que irrumpe interrumpiendo, bueno, pues el curso jubiloso de la obertura, aparece por 2 veces en los metales. Luego va a volver a aparecer en otros momentos cruciales de la obra, como es el dúo entre Brighella y Poncio en el primer acto, como es pues, el monólogo de Friedrich al final del primer acto, como es su dúo con Isabella ya casi al final de la obra, y ahí ese tema desempeña un papel absolutamente estructural. No es que simplemente sea un motivo reminiscente, sino que está completamente integrado con un verdadero desarrollo en el devenir dramático. El tema implica una sexta menor descendente, arranca en Anacrusa con un puntillo, y inmediatamente de esa sexta menor descendente luego hay 2 pasos de semitono ascendentes. Entonces, a lo largo del desarrollo de la aparición de ese tema en los 3 momentos referidos, pues unas veces ese intervalo de sexta, en vez de ser mayor, es menor es mayor. Otras veces es una quinta justa o una cuarta justa, pero el tema siempre es reconocible porque la base rítmica es la misma. Y en algún momento incluso se separa la parte cromática, los 2 semitonos ascendentes, de la sexta descendente del comienzo, y hay momentos en que juegan casi como 2 motivos independientes en conjunto el tema, que claro, es el tema de la prohibición que se escucha cuando en el primer acto entra el heraldo y decreta la prohibición del carnaval, de las casas de citas, etcétera, 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 ¿no? Pues entonces ahí se escucha ese tema que tiene una configuración armónicamente pues bastante poco clara, y es ese elemento absolutamente característico de las escenas posteriores, y ya digo, con una función absolutamente estructural. En suma, bien que sea un elemento que no ocupe demasiado espacio en la obra, sí que a la vista de la obra posterior de Wagner podemos decir que ahí está el germen, la semilla de la que luego fructificará enteramente todo el inmenso bosque de su posterior y definitiva dramaturgia musical.